Buenas, yo soy Colo, de Cervecería Clandestina. La idea de hoy, de este encuentro, es poder explicarles y esclarecer muchas cosas sobre la cerveza, el proceso de la cerveza, los ingredientes y que puedan salir de acá catando cerveza, entendiendo qué es la cerveza, que a su vez ya no es un líquido amarillito con espumita que usamos para los parkings, para humanos y no es algo tradicional. Sí, sino que va más allá, va a lo que es una experiencia. El tema de degustar, de combinar sabores, aromas, y es eso mismo que nosotros hacemos cuando elaboramos la cerveza. Pensamos en qué podemos destacar de cada uno de los ingredientes para poder generar esa experiencia en el consumidor. Okay. Entonces, para empezar, más bien les voy a preguntar a ustedes si conocen cuáles son los 4 ingredientes básicos de la cerveza. Son 4, son básicos. ¿Por qué digo 4 ingredientes básicos? Porque al final le podemos agregar muchas más cosas, pero hay 4 ingredientes con los que básicamente se puede elaborar cerveza. Okay. Algunos saben, algunos de ellos no tienen que saber, no se sientan mal si no lo saben. O sea, Malta, es normal. cebada, Malta, la cebada lúpulo, dentro de lo que es la malta. Lúpulo, agua. Ok, malta, vamos a llamar malta todo lo que es grano almidonado. Okay. Estamos bien ahí. Todo lo que son granos, cebada, trigo, centeno, avena, maíz, arroz. Y ahora vamos a ver la diferencia entre maíz, arroz y granos y todos los demás granos, trigo, avena, cebada, centeno. Avena entra dentro de lo que es arroz y maíz. Okay. Todo le vamos a poner el nombre de malta o más bien granos. Malta o granos. Nosotros en cervecería utilizamos el término malta porque al final es grano malteado. Es grano tostado a una temperatura muy baja. Se germina el grano, se seca una vez germinado, se germina para que pueda generar la mayor cantidad de azúcares, se seca y se tuesta lentamente. El proceso ese de tostado lentamente es el malteado. Okay. Entonces va a ir avanzando el malteado y va a ir tomando color el grano. Y eso es lo que al final nos va a dar el color en la cerveza. La cerveza, ok. Entonces el grano nos va a aportar. ¿Qué color que tú quieres? Por decirlo más negra. Si es roja, marrón, oscura. Dentro de lo que es el color, lo vamos a ver también en la cata. En varias cervezas puedes tener una cerveza pálida o de malta rubia y tener una tonalidad más pajiza y tener una tonalidad más dorada. Ok. Y sigue siendo una malta base, sin embargo le estás agregando más cantidad. Entonces la concentración de la malta va a ser mucho más elevada, nos va a dar una tonalidad de color un poco más intensa. Entonces dijimos malta, lúpulo. ¿El lúpulo qué es? El lúpulo es una planta, es una flor de la familia de los cannabáceos, es muy alta en aceites esenciales, por lo tanto tiene muchas esencias, muchos aromas, muchos sabores, y nos va a aportar en la cerveza amargor, sabor y aroma, dependiendo en qué partes del proceso se lo agregue. El lúpulo. Sí. ¿Por qué destaco que es una planta de la familia de los cannabáceos? Porque además el lúpulo tiene propiedades conservantes, analgésicas y en algún punto curativas también, si se utiliza en cuanto a lo que son los aceites esenciales y los terpenos, que es lo que son las esencias, los extractos de cada uno. Ok, entonces estamos aclarando lo que es la cerveza artesanal, ¿no? Correcto. Artesanal, no solo artesanal, toda la cerveza. Sí, toda la cerveza. La artesanal se destaca por otras cosas que ahorita lo vamos a conversar. Porque a veces nos tomamos una cerveza y no sabemos exactamente qué ingrediente lleva. Correcto. Y no sabemos si además de tener los ingredientes, estos 4 que estamos hablando, tiene otros que son adjuntos, que así se le llama. Cualquier otro fuera de estos 4 ingredientes, que son adicionales. Malta, lúpulo, dijimos malta, lúpulo, agua. Hasta en un 96% puede ser agua. Y el último ingrediente, y no menos importante y fundamental, es la levadura. Okay. La levadura es la encargada de la fermentación. ¿Qué es la fermentación? Es un proceso muy hermoso que sucede en la naturaleza, que sucede en cualquier parte de la naturaleza,
porque es la descomposición de cualquier ingrediente que contenga algún tipo de azúcares degradado por algún tipo de microorganismo que venga a comerlo. Ok. Por ejemplo, se cae un mango de un árbol, cae al piso, tiene mucha cantidad de azúcares, vienen los microorganismos que están en el suelo, se comen eso se pudre, pero todo eso vuelve al suelo como nutrientes. Eso fermentó al mango, el mango aportó todo lo que tiene que aportarle al suelo, se descompuso y volvió a la tierra. Y sale. Y en algunos casos, si se germina la semilla, sale de vuelta. Si no, simplemente la semilla se seca y se muere. Ok. Y sirve como abono mismo para la tierra. Para la misma tierra. Cuando el mango se cae al piso, se descompone por la cantidad de azúcares que tiene. Vienen los microorganismos del suelo, comen ese azúcar, el mango se descompone, vuelve a la tierra. Si la semilla germina, vuelve a nacer un árbol, y si no, así como puede volver a nacer y así como que ya queda en la se en seca, la tierra. se descompone y vuelve a la tierra. Ok. Retomando al tema del lúpulos, me hablaste que eso le da un aroma a la cerveza. ¿Y qué tipo de lúpulos necesitas para llegar a un aroma cítrico, dulce? Ok, en cuanto a lo que aporta el lúpulo en la cerveza es amargor, sabor y aroma. Dependiendo en qué etapa del proceso le agregues el lúpulo, te va a aportar tal o cual cosa. Dijimos que el lúpulo es una planta, es una flor de la familia de los cannabáceos, por lo tanto tiene muchas esencias. Es como los perfumes. Tú le extraes de algo, por ejemplo, extraes de la lavanda la esencia y lo pones. Es lo mismo. El lúpulo al final contiene lo que se llama lupulina, que a su vez contiene todos los aceites esenciales. Va a depender del tipo de lúpulo que elijas, el perfil que vas a querer conseguir. Dentro de lo que es el lúpulo tienes distintos perfiles de aroma y de sabor. Siempre hablamos de aroma y de sabor. Puedes conseguir perfil frutal, floral, herbal, vegetal, resinoso, amaderado, dependiendo de cómo lo utilices, en qué momento lo utilices, en qué etapa del proceso y qué tipo de lúpulo utilizas. ¿Y algunos tipos de lúpulos que puedas mencionarlos ahorita? Sí, por ejemplo, no sé, Centennial, Cascade, Citra, son lúpulos cítricos orientados a naranja, limón, mandarina. Tienes lúpulos mucho más complejos como un Sorachi Ace, que es un lúpulo que diseñó a su vez Cervecería Sapporo de Japón para su lager insignia. ¿Cómo es que diseñó? Empezó a cruzar distintas genéticas de lúpulo hasta conseguir un lúpulo del perfil que ellos querían para lo que ellos piensan que es la cerveza ideal para su público. Muy interesante. Por ejemplo, no sé, quiero notas a, no sé, lavanda. Utilizo algún tipo de lúpulo, de los lúpulos que se llaman noble, que dan carácter floral para conseguir esa lavanda. Ahora, ¿cuánto lúpulo le voy a poner para conseguir eso? Y bueno, tendré que hacer pruebas. Entonces, tendré que empezar a combinar y ver qué. Entonces tú no puedes usar cualquier lúpulo, por decirlo así, en la negra. Hay que usar uno específico. En ninguna cerveza. Ok. Tú no puedes usar ningún lúpulo en ninguna cerveza. O sea, perdón, no puedes usar cualquier lúpulo en ninguna cerveza. Ni qué cantidad ni cuál, o sea, Claro, todo depende ok. de una fórmula que vayas a conseguir en la cerveza que quieres. Sí, de hecho, antes de yo diseñar una cerveza, me pongo a pensar en lo siguiente. ¿Dónde voy a tomar la cerveza? ¿Con quién voy a estar? ¿En qué situación? ¿Va a ser frío? ¿Va a ser calor? ¿Voy a estar en la montaña? ¿Voy a estar en la playa? Primero para generarme un contexto y ver qué me va a aportar esa cerveza a mi momento, a mi situación. Okay. Como un clima aquí de Panamá, que a veces es como un día es lluvioso, otro día es caluroso. ¿Qué cerveza tú nos recomiendas o qué ingredientes nos recomiendas para una cerveza fresca para el clima de Panamá? Hay una gran variedad. Hay un montón de ingredientes. No te puedo decir uno en particular. Una específica. Porque, por ejemplo, hay más de 190 tipos de lúpulo. Y si te diría uno, de repente no combina bien con la malta que debería. O sea, es como el escritor que escribe el libro. Sí. Okay. O sea, se tiene que bastante amplio. Quizás escribe un párrafo y no le gusta tanto y lo tiene que borrar.
Y empezar de nuevo. y empezar de vuelta. Entonces, quizás diseñé una receta que yo pensaba que era de tal o cual perfil y no me salió tan bien. Ok. No es al final lo que yo pensaba, puede Ok. pasar. Ok. O sea, yo voy haciendo pruebas y voy viendo a ver qué cantidad de lúpulo me da el perfil que yo Hasta quiero. llegar hasta Claro, obviamente hay un punto. parámetro. Obviamente hay un parámetro que yo digo, bueno, elijo el lúpulo SAS. Sí, si que yo es- vengo, soy tu clienta y te digo, yo quiero una cerveza fresca, pero a la vez que tenga un aroma como a duraznos, que sea muy perfumada. Correcto, perfecto. ¿Quieres una cerveza ligera, de bajo cuerpo, de bajo alcohol, Con de mucho mucho aroma? alcohol? Yo voy a hablar contigo, voy a empezar a hablar muchas cosas acerca de lo que yo comprendo de la cerveza y qué es lo que tú quieres que yo te aporte para elaborar tu cerveza. Entonces, no es una charla de 5 minutos, sino tenemos que sentarnos, no Claro, sé, va a ¿qué ser va a poder conversar, fórmulas. cerveza de por y- medio, conversar, inclusive quizás hasta te pediría que me des algún ejemplo, que me traigas alguna cerveza que te parece similar como para probar y ver qué es lo que realmente quieres. Ok, ok. Y te advertiría en cierto punto también que es difícil que yo llegue a eso A esa exactitud. de una vez, sino de repente yo tengo que tener tiempo como para poder probar. Al final yo hago una cerveza y tengo que esperar mínimo 21 días para probarla, y si es una lager tengo que esperar 2 meses, 2 meses. 2 meses y medio, porque la fermentación lleva tiempo. Ok. Y ahí empalmamos con el cuarto ingrediente, que es la levadura. Ok. La levadura es la encargada de toda esta magia, de la fermentación de la que hablamos, que es ese proceso tan hermoso que está en toda la naturaleza, que hasta está en nuestro cuerpo y todo. Nosotros generamos fermentación, en parte por eso también despedimos gases. Correcto. La levadura que nosotros le vamos a agregar a la cerveza, que va a ser distinta en cada estilo de cerveza que vamos a querer lograr, nos va a aportar en algunos casos en sabor y aroma, y en otros casos no nos va a aportar más nada que la misma fermentación. ¿Qué es la fermentación? Es el proceso por el cual la levadura come los azúcares de los almidones del grano, o más bien de los almidones extraídos del grano, y lo convierte en etanol y dióxido de carbono. En este caso, el etanol queda en el líquido, ese dióxido de carbono producido durante la fermentación se libera, y más adelante, al final del proceso de fermentación, cuando ya la cerveza está lista, le vamos a volver a inyectar CO2 para la carbonatación. Ok. Entonces, tenemos 4 ingredientes, dijimos. Grano, que puede ser cualquier tipo de grano almidonado: cebada, trigo, espelta, avena, maíz, arroz, centeno, etcétera, etcétera, etcétera. Lúpulo, levadura y agua. 4 ingredientes que de los 4 vamos a poder sacar algún tipo de perfil. No hablamos tanto del perfil de la malta. La malta dijimos que nos va a aportar el color. A medida que se va poniendo oscura la malta, nos va a ir aportando color. Hay cervezas que son pálidas, hay cervezas que son más color caramelito, hay cervezas que son más oscuras. ¿Tiene algo que ver el color con la graduación alcohólica de la cerveza? No. ¿Tiene algo que ver el color con la intensidad de la cerveza? No. Ok. Nada tiene que ver. De hecho, para nosotros conseguir una cerveza oscura, tenemos que agregarle maltas oscuras. O sea, cebada malteada que siguió el proceso de malteado de ser pálido a ser tostado, a ser caramelizado o tostado. En ese proceso perdimos azúcares. Por lo tanto, si yo le pongo malta oscura a mi cerveza, no estoy ganando azúcares, no estoy ganando alcohol, estoy ganando color, estoy ganando astringencia, estoy ganando sabores, como lo que nuestro cerebro asocia como con el cacao, el café, la madera, todo ese tipo de cosas torradas, tostadas. Ok. Ok, coméntame. Y ahí tú me dices 4 ingredientes. Ajá. Adicional, ¿se le puede anexar, por decirlo así, otro ingrediente para que tenga... Por supuesto que sí, hay cervezas frutales que una vez que el proceso está listo se le agrega la fruta. Hay gente que le agrega la fruta durante la fermentación, Ok. que les gusta ese perfil de fermentación de fruta. Para que sepa al mismo... Para que sepa la misma a la fruta misma fruta. fermentada. Sí, Fermentada. para que sepa. Ok. Hay cervezas en el mercado que son así. Hay cervezas que
Una vez que ya están listas, se le agrega la fruta para dar una complejidad, para dar un sabor de la fruta. Ahora, esas cervezas tienen mucha menos durabilidad, tienen mucha menos estabilidad, porque por más que la cerveza esté filtrada o lo que sea, quedan partículas en suspensión de levadura. Entonces, cuando yo le agrego la fruta, tengo que sí o sí mantener la cerveza en frío para que la levadura no se active y vuelva a refermentar. Okay, así que prácticamente el mismo proceso vuelva dentro de la botella de la lata, y lo más probable es que la vaina explote. Porque se dañe. Sí. Okay. Que se dañe, que si no explota por la cantidad de CO2 que produce, que no tiene para dónde salir, probablemente se te dañe. Más frágil salir. Entonces, coméntame sobre los procesos de las que nosotros mandamos a hacer. La cerveza DD Inversiones tiene un perfil de maltas básico, un perfil de maltas más bien pálido, sin embargo se hace sentir. Lo que predomina un poquitito más es el carácter del lúpulo, el carácter cítrico del lúpulo, refrescante. Es una cerveza súper ligera, súper agradable de tomar. Se puede tomar en todo momento. Sí, es muy pinteable y yo digo que se puede combinar casi con cualquier tipo de comida. Okay. De repente con una carne roja, un steak quizá es muy suave. Sí, no tiene tanta complejidad, pero de todas maneras, o sea, te refresca, te limpia el paladar. Es como la típica cerveza que te llevas a la playa. Totalmente, sí. Totalmente, te llevas a la playa o te llevas a un evento, o te llevas a un evento al aire libre, parquear con amigos. Es para tomar, no te emborracha. Igualmente, un consejo, tomen agua. Tomen agua, sí, para poder hidratarse. Para que no les dé goma también. Goma. Si toman un vaso de agua por cada vaso de cerveza, al otro día no les da goma. Ley. Sí. Ok, mira, entonces este es una de las primeras que estamos sacando, que hay bastante, como tú comentaste, hay bastante variedades. Entonces, me dijiste que traíste varias muestras para poder catarlo, lo que es correcto. El sabor, el olor, el aroma. Sí. O sea, hablando un poquitito de lo que es el perfil de la levadura, dijimos que nos puede aportar en aroma o en sabor. ¿Qué nos puede aportar la levadura en la cerveza? Nos va a aportar lo que nosotros llamamos fenoles. Los fenoles en cerveza se denominan como guineo, clavito de olor, pimienta, anís, todas cosas especiadas, nuez moscada, todas cosas que tengan como un especiadito, algo diferente a lo que son las lager tradicionales. Las lager tradicionales usualmente tienen más perfil de malta y de lúpulo, o generalmente solamente de malta. El lúpulo simplemente está para balancear. Sí, porque prácticamente es producción ya que tiran. Sí, tú me vas a decir, bueno, ¿cuál es la diferencia entre lager y ale? Lager y ale me va a marcar el estilo de la cerveza, me lo va a marcar la misma levadura, el tipo de cepa de levadura. Las levaduras lager fermentan por un periodo más largo de tiempo a una temperatura más baja, y las cervezas ale, las levaduras ale, fermentan a una temperatura un poquitito más alta por un tiempo más corto. Nos aportan un poco de sabores y aromas en algunos casos, no siempre, en algunos casos. Sin embargo, las lager no nos aportan absolutamente nada en sabor y aroma. No deberían. Ok, coméntame algo, Polo. He escuchado bastante comentarios que cuando se congela la cerveza, cuando se congela, después tú la descongelas para tomar, dice que pierde todos los nutrientes, todos los sabores. En verdad, ¿qué es tan cierto? En verdad, la cerveza en barril cuando se congela no debería tener ningún problema. Se descongela y se guarda porque está bajo presión. Al estar bajo presión no debería tener ningún problema. Ahora, cuando se congela, el líquido usualmente tiene la tendencia a expandirse. Cualquier tipo de líquido en estado líquido tiene un volumen. Cuando se congela el líquido, se expande. Entonces, obviamente, si es una botella, tiene muchas probabilidades de que se pierda la presión, de que se destape. Una vez que se destapa, perdiste la presión, perdiste la carbonatación. Porque al estar congelada,
las partículas de CO2 se van a liberar mucho más rápido, que va a producir mucha espuma, y la diferencia de temperatura va a hacer que genere mucho más espuma. Ok. En cambio, una lata, si la lata no revienta, por la presión y la dejas descongelar, mientras no se caliente, va a estar bien. Va a estar, mientras no se calienta a temperatura caliente. O sea, prácticamente queda igual como... Probablemente sí, no hay ningún problema. El problema es que pierda la presión, que pierda el envasado en vacío, el envasado en presión, entonces empieza a adquirir oxígeno. El oxígeno es uno de los principales enemigos de la cerveza. Entonces sí la perdiste. Ahora, tú me dices, yo agarro la lata y me la sirvo, o la botella y me la sirvo así, acabo de descubrir que se descongeló, me la sirvo con hielo y todo, te la vas a poder tomar seguro. Sí. Seguro, y no te va a desagradar ni nada, no va a perder las propiedades, no va a perder las proteínas, no va a perder nada. Pero sí, una vez que se destapa y te la olvidaste en la nevera, ya la vuelta perdiste, atrás, sí, ya perdiste todo. vuelta atrás. Sí. Entonces, el proceso, dijimos que tenemos los 4 ingredientes, nosotros arrancamos con la cebada, o el grano más bien, no solo la cebada, porque puede ser cebada, trigo, centeno, espelta, maíz, arroz, dependiendo qué vamos a utilizar. Nosotros tenemos un molino, que no es un molino como los molinos tradicionales de harina, es un molino de rodillos, que lo que hacen es girar en un mismo sentido, opuestos, para simplemente partir el grano. Nosotros queremos partir el mismo granito, ustedes saben cómo se ve el grano de cebada, como los de trigo, como todos sabemos cómo se ve. Queremos separarlo de la cáscara. ¿No lo destruyen todo? No destruirlo, sino obtener no más de 1,8-10% de harina. Y tener pedacitos de grano y la cáscara. La cáscara la queremos entera, la cáscara nos va a ayudar a hacer de filtro, a hacer durante la fermentación. Durante el macerado. Hablando cualquier cosa. Durante el macerado. ¿Qué es el macerado? Viene luego de la molienda. Molemos el grano y lo pasamos todo a una olla con parte de la cantidad total del agua que vamos a utilizar. Ese proceso a cierta temperatura, dependiendo lo que nosotros vamos a querer, el cuerpo de la cerveza que vamos a querer obtener, vamos a utilizar cierta temperatura. Lo mezclamos con parte del grano, agua con grano, para extraer las azúcares del grano y pasársela al agua. Una vez que pasó ese proceso de primera extracción, pasamos todo eso con agua, grano y todo a una segunda olla. Esa segunda olla tiene un doble fondo que actúa como si fuese un colador. Eso queda ahí, toda el agua se drena, se filtra por ese colador, queda el grano con la cascarita, con todo, y toda ese agua súper dulce pasa a una tercera olla. ¿Qué pasa con lo que queda ahí? Te dijimos que había un doble fondo. ¿Qué pasa con lo que queda ahí, toda esa cama de grano? La enjuagamos con el resto del agua que vamos a utilizar para cocinar. Se reutiliza de nuevo. Claro. No, con el resto del agua. Digamos que vamos a hacer una cocción de 3.000 litros. No sé, vamos a utilizar 3.400, 3.500 litros en total. Parte del agua lo utilizamos con el macerado, o sea, no sé, 1.500, 1.600, dependiendo el ratio de agua con grano que utilicemos. Y el resto de ese agua que falta se lo agregamos a modo de ducha al grano. Lavamos el grano, lo que se llama lavado del grano. Sí. Lo que queda en el doble fondo es lo que tú lavas. Exacto, o sea, yo termino de lavar el grano para extraerle lo que queda o la mayor cantidad de azúcar que yo pueda al grano. O sea, no me tiene que quedar una masa, una pasta, me tienen que quedar todos granos separados pero molidos. Que se aproveche al máximo todo lo que... La idea del sistema de avanzada que hay en clandestina es que sí, que pueda haber eficiencias de hasta el 95%. O sea, yo poder extraerle hasta el 95% de azúcar al grano. Sin tener que el grano se vuelva una masa. Correcto. Si se vuelve una masa, entonces yo pierdo azúcares. Pierdo de extraer azúcares porque se vuelve una molécula más compleja. Y bueno, y ahí entra entre también, más azúcar. Prácticamente nos está diciendo de que si él muele el grano a un estado de que se vuelve una masa, pierde azúcares. Pierdo de extraer azúcares. Exacto. Porque me va a quedar una masa. Y esa masa me va a quedar muy hidratada, me va a chupar agua, me va a chupar azúcares.
y se va a quedar ahí, es como el pan al final. ¿Y qué pasa cuando se vuelve una masa? La Ya verdad que no. no, o sea, ¿qué llega a pasar? ¿Se pierde eso? Sí, se pierde. Se pierde. Sí, se Ok. pierde. Si yo molí mucho el grano y se me hace una masa, entonces se pierde Se el grano, pierde. porque no voy a extraer los azúcares y no voy a poder hacer nada. Y yo no puedo cocinar la masa, Ok. me va a quedar un pan al final. Pan. O sea, Así que empieza el proceso, ¿no? claro, es como me va a quedar como un pan sancochado. Ah, ok. No, es así al final. ¿No? Y no voy a tener la cantidad de agua que necesito porque el grano me absorbe el agua. Ok. Y no se filtra por ese grano, por esos pedacitos de grano. Entonces, ok, estamos lavo el grano con la cantidad restante de agua que tengo y compenso en mi tercera olla, que es la olla de hervor. Y acá es donde sucede el proceso que se llama isomerización. Isomerización es que algo mantenga su composición, sin embargo cambia de forma. Es un ejemplo claro el tema del azúcar con el caramelo. Si yo tengo azúcar granulada y la pongo al calor, Sí, voy a tener caramelo, voy a tener la misma composición pero de diferente forma. Entonces, a ese agua con azúcar yo le voy a agregar el lúpulo. Usualmente las cocciones son de 1 hora y media, entre 60 y 90 minutos dependiendo del cervecero, dependiendo del estilo de cerveza, dependiendo de lo que se quiere conseguir. Hay algunas cervezas inclusive que no se cocinan, se llaman raw beers o cervezas crudas y tienen una alta complejidad de elaboración porque pueden haber muchos microorganismos que alteren la fermentación. Ok. Ok, y entonces, ¿cómo tú haces el proceso de estas cervezas que no se cocinan? ¿Cómo sacas todo lo que es el azúcar, todo el No, sabor? lo único que pasa con esas cervezas que no se cocinan es que no se concentran más la cantidad de azúcares y no tengo la posibilidad de agregarle lúpulo. Entonces, ¿cómo Entonces vendría van a siendo salir su- cervezas como... De repente pueden salir cervezas ácidas. un poco como amargas? No, más bien Pero ácidas, esa tiene- rancias. Y esa no también tan- conlleva no tan más amargo. alcohol, esa. No necesariamente. No necesariamente. No, va a depender de la cantidad de azúcar que yo le Que extraje tú al le grano, eches. la cantidad de malta que utilizamos. Ok. Sí. Igualmente no es normal eso. No es O sea, normal. no es normal cuando te encuentres un raw ale o un raw beer, no es lo normal. Como en experiencias como homebrewer y todo eso he hecho cervezas crudas, cervezas ácidas, un montón de tipos de cerveza. No es lo normal. Usualmente sí se cocinan las cervezas porque tú lo que quieres es concentrar los azúcares, quieres conseguir amargor de lúpulo, quieres conseguir sabor de lúpulo y quieres conseguir aroma de lúpulo Para tener un buen... para tener No. un producto homogéneo Correcto. y tener lo que en realidad conocemos como cerveza. Para O degustarla sea, bien. esos inventos que están buenos, que está bueno tenerlos, se hacen cada tanto, se hacen si algo te salió mal, un macerado te salió mal o algo decir, bueno, reutilizas. claro, voy a hacer algo como para poder utilizar el mosto y no perder. No, perdón, no Sí. botarlo. Ok. O hay mucha gente que lo cranea así, que dice, bueno, yo voy a hacer un raw ale porque quiero eso. Quiero Se hagan ese específicamente carácter pa' a eso. pan y ácido y claro. Desviándonos un poquito, ¿cómo yo consigo una cerveza light? Va a depender de la cantidad de malta que utilicemos. Si yo utilizo menos malta o utilizo adjuntos que no tengan tanta cantidad de proteínas, como por ejemplo el maíz o el arroz, o sea, si bien el maíz y el arroz son granos que contienen azúcares, contienen almidones, no contienen gluten. Entonces son azúcares mucho más fáciles de fermentar para la levadura. Son menos las moléculas del maíz y del arroz son menos complejas. Ahora que para la tocó el levadura. tema, Leti, de light, de esa artesanal, no son pocas las que son light o también... En lo que es artesanal es muy poco. Es lo muy que poca. light. De que yo pueda conseguir una cerveza light. Y en verdad está mal eso. En verdad Sí, está porque mal. tú quieres probar todo lo que es en las esencias, Sus ingredientes sus principales. ingredientes. Pero no quieres algo súper intenso, no quieres algo... O sea, quieres algo agradable, que tenga un quieres algo- paladar, claro, como acabas de decir, que pueda pero comer. sin embargo, con- quieres una vaina que tenga un poquitito más de sabor y Más aroma, algo más diverso, no lo comercial, Ok, tradicional. lo tradicional. Y en verdad no está bueno eso.
O sea, no está bueno que no haya tantas cervezas light, Ok. en lo artesanal. Porque prácticamente no restringes. vamos a Se restringen a todo eso. Claro, que se- restringes que- y gente que en realidad le gusta cosas menos intensas, como pasa en estos mercados, puede pasar que no te consuman la cerveza. al final. Correcto. ¿Entiendes? O que los pierdas. Yo creo que ese es uno de los graves errores en algunos casos de los cerveceros, que piensan solamente en lo que los cerveceros quieren Quiere. y no en lo que realmente el público necesita. Necesita. O sea, nosotros pensamos como cerveceros y digo, yo quiero algo súper lupulado, quiero algo súper amargo, quiero algo súper con mucho cuerpo, o quiero una super Imperial Stout de 9% de alcohol que tenga notas a café, chocolate, caramelo, toffee. Pero puta, quizá eso me gusta a mí y quizá Y a no lo venda todos, mucho, exacto. quizá no me... Pero sí, hay una dualidad ahí. Y en es tu verdad. experiencia en las creaciones de cerveza, ¿qué porcentaje crees que las personas buscan? ¿Las cervezas más ligeras o las cervezas un poco más fuertes, más amargas? De todo un poco. De De todo. todo un poco. Usualmente el público panameño local busca cervezas mucho más ligeras Más y bajitas ligeras. en alcohol. Sí, para poder tomar más cantidad. Sí. Es que en realidad si nos ponemos a pensar, el mercado en Panamá es prácticamente un 99.1, 99.2 cervezas comerciales, Sí. industriales. Todas las marcas comerciales, Balboa, Panamá, Atlas, Golden Light, inclusive nosotros, lo que somos artesanales, compartimos ese 0.8, 0.9 con las importadas. Que las Poco. importadas también entran dentro de salen de ese 99.2%, 99.1%. ¿Y cómo tú crees como artesano que tú puedas elevar esas estadísticas? No sé si puedo, no sé si está en mis manos. Realmente es algo de que la gente se interese, yo poder darle a la gente que se empiece a interesar un poquitito más en la cerveza. Y hay un público que realmente no le importa. O sea, quieren fumarse y ya. No le interesan Ya. los ingredientes No me ni interesa, todo el no. procedimiento La que semana conlleva. pasada tuve una capacitación en un restaurante en el casco y eran 4 personas. 3 personas súper interesadas y había uno que era el cocinero y era el cocinero, o sea, tú cocinas, la cerveza se cocina. Tipo, todo me sabe igual. ¿Y cómo Brother, le pero, Y él es probamos, pero probamos 10 cervezas, brother. Probamos 10 cervezas. ¿Y cómo le era el cocinero Ay, y con- las de 10 la cervezas cocina. le salían igual? Se va el cocinero. La última que probamos, que es una cerveza que realmente se siente la diferencia, que es la Doppelbock. Realmente se sienten las notas del carácter que quiere conseguir la cerveza. Digo, brother, no me vas a decir que esta cerveza te sabe igual. ¿Y qué le digo? Que Me sabe dice, igual. me dice, no, esta sí, en verdad, esta sí. Tiene así, tiene asá. No les voy a decir qué porque lo vamos a probar ahorita en un rato, pero sí, no, esta sí. Pero hay gente así que te dice, todo me sabe igual, todo es cerveza. No de cerveza. Hasta que empiezan a considerar, inclusive mucha gente que no sabe, que toma una misma cerveza siempre, no se pone a pensar en el carácter que puede tener la cerveza. La toma y ya. Y no, yo te pregunto ahorita, ¿qué cerveza es la que más te gusta de las locales? Atlas Golden Light. No. Panamá. ¿Sabes? Yo soy Balboa. más de esa chica Atlas. que le gusta sentir el cítrico en las cervezas. Pero bueno, de las locales panameñas. De las locales para mí, uff. No importa, cualquier cerveza que te pregunte te voy a decir qué nota de malta le percibes. Y tú me vas a decir, A mí me gusta "Uy, no mucho sé". lo que es, no sé si la puedo mencionar. Sí, sí, La dale. Blue Moon, que es muy Bueno, Blue Moon. cítrica. Bueno, Blue Moon es una cerveza que nació siendo artesanal, que obviamente la compró una empresa muy grande y es una cerveza que tiene mucha cantidad de trigo. Entonces, además de tener trigo, tiene cascarita de naranja. Nosotros tenemos en clandestina Intriga, que es una cerveza súper similar. Es una cerveza Buenísima. con levadura belga, que da lo que yo mencioné que eran fenoles, notas a guineo, clavito de olor, pimienta, anís, nuez moscada. Bueno, esa sí tiene más Especial. de 4. Sabes que cada vez que hablas de los ingredientes que conlleva una cerveza, me traslada mucho a las notas que contienen un perfume. Y probablemente sea muy similar. Y el tú proceso hablarme, de extracción. exacto, tú hablarme Sí. de eso como que me traslada a sentir como que quiero sentir ese aroma
de como si fuera un perfume. Y usualmente nosotros agarramos la cerveza y la tomamos de una vez. Pero en verdad lo que se debería hacer es como el vino. El vino uno huele primero. Uy, sí, esto me huele como esto me huele como a ciruela, esto me huele como a higo, esto me huele como a... Ok, y ahora sí la tomo. Y pienso en mi cabeza, uy, me coincide lo que yo estoy oliendo con lo que yo estoy tomando. A veces que sí, a veces que no. No está bien ni está mal, simplemente son los ingredientes y cómo actúa cada uno. La primera vez que yo tomé la de inversiones, lo primero que me vino a la mente fue, wow, es como naranja, es toronja, o sea, algo cítrico y era rico. Sí. Y se siente es como la primera nota, por decirlo, de esta cerveza. Ese toque cítrico sí, como de naranja. Definitivamente es el lúpulo. Sí, muy fresco. Sí, el lúpulo que se utiliza que da carácter cítrico. Sí. Y en este caso el lúpulo se añade una vez que ya termina el proceso, una vez que ya fermentó la cerveza. Así que lo último es que yo utilizo el lúpulo. En este caso, además de agregarle en todos los demás pasos, se le agrega también al final. Ok, Colo, entonces cuando ella ya termina en el proceso, ¿usted la ponen a reposar o...? Claro, entonces retomando, dijimos que eso tiene un hervor. El hervor dura 90 minutos. Si yo quiero conseguir carácter amargo de lúpulo, le voy a agregar el lúpulo en los primeros 30 minutos de hervor. ¿Por qué? Se van a evaporar mucho más los aceites esenciales, me va a quedar el carácter vegetal herbal en la cerveza, por lo tanto me va a quedar el amargo. Son 90 minutos. Son 90 en total. O sea que queda reposando ahí. No, hirviendo. Ok. Hirviendo, actividad, hervor, full. No, cuando termina de hervir, No, todavía no terminó. Okay. Todavía no, durante el proceso de hervor, durante los primeros minutos, 30 minutos, si yo le agrego el lúpulo, voy a conseguir amargor. Y es ahí donde saco el amargor. Okay. En los segundos 30 minutos, del 30 al 60, voy a conseguir más sabor. Si bien los aceites esenciales van a tener contacto con el hervor, va a ser menos, por lo tanto voy a obtener un carácter más vegetal, voy a obtener más sabor. No tan herbal, no tan amargo, sino más sabor. Y si se lo agrego de los últimos 30 minutos, 60 al 90, voy a conseguir más aroma. Los aceites se van a evaporar menos, me va a quedar más aroma. Ni hablar si se lo agrego después de terminar el proceso, en la etapa fría, cuando los aceites esenciales no tienen chance de evaporarse. Me van a quedar todos en la misma cerveza, en el mismo líquido. Entonces, una vez que terminó el hervor, los 90 minutos, nosotros debemos enfriar el mosto. Primero, eso pasa por un proceso de centrifugado, en el cual se aglutinan algunas de las proteínas y partículas de lúpulo que le echamos en el centro, decantan, y nosotros nos llevamos al fermentador eso, pero sin tanta cantidad de proteínas. Se enfría. ¿Cómo se enfría? Nosotros utilizamos un enfriador de placas de contraflujo. Entonces, tú tienes varias capas. Por un lado pasa la cerveza, el mosto en este caso, todavía no es cerveza, y por otro lado pasa agua muy fría. En ningún momento se llegan a juntar, sino que se cruzan porque una pasa por una capa, es como un radiador. Que por un lado pasa el agua, por otro lado pasa el otro líquido, una vaina así. Entonces, una vez que se enfría, llega directamente al fermentador, donde la levadura lo está esperando para empezar el proceso. ¿En qué consta el proceso de fermentación? Nosotros le damos una fermentación inicial o primaria de entre 7 y 10 días. La levadura come las azúcares del grano, las azúcares que generó durante el macerado y el hervor, genera etanol y dióxido de carbono. El dióxido de carbono se libera por medio de una válvula airlock o por un blow-off, que se le llama, un liberador de CO2. No permite que entre oxígeno, sí permite que salga. O sea, literalmente es una manguera metida en una cubeta, conectada al fermentador, para que permita que salga CO2, pero que no ingrese nada al fermentador, para que no se contamine la levadura. La levadura que está procesando. Sí, claro, que no salga de ese ambiente estéril que hay adentro. Ok, entonces, una vez que tenemos el mosto frío, lo pasamos al fermentador por ese enfriador de placas que hablamos. La levadura lo está esperando en el fermentador.
pasa por un proceso de fermentación de entre 7 y 10 días, dependiendo del tipo de cerveza, el tipo de levadura. Ok. Una vez que pasa por ese primer proceso de fermentación, donde las levaduras comen el azúcar y producen CO2 y etanol, se le da un segundo proceso de fermentación, o una fermentación secundaria más bien, o lo que nosotros llamamos en cervecería artesanal como descanso de diacetilo, que es un proceso durante el cual la levadura va a tener la posibilidad de reabsorber algunos compuestos que produce, subcompuestos de fermentación, Ok. que produce durante la fermentación primaria. Dígase, voy a decir compuestos que quizás nadie conoce, no hace falta acordárselos: diacetilo, dimetilsulfuro, azufres, todas notas así como azufradas, como a popcorn de cine, así como millo. Millo, ok. Notas así como, inclusive puede ser vegetales, tipo el juguito de la lata de maíz, tipo de esas vainas. La levadura reabsorbe todos esos compuestos durante esos 5 a 7 días que le dejamos descansar. Una vez que ya tenemos la cerveza finalizada en el perfil de sabor, aroma que queremos y la densidad que queremos, le damos un golpe de frío. Porque el frío nos ayuda a que todo flocule, a que todo lo que está en suspensión, dígase proteína, cualquier partícula de lúpulo que pueda haber quedado en suspensión, que la mayor cantidad decante, que clarifique el líquido, que sea lo más claro posible. Y entonces le inyectamos de vuelta CO2 para la carbonatación, para que sea efervescente. Ok. Ahí le damos 2-3 días más para que descanse y repose y que el CO2 se adhiera bien al líquido, y procedemos al envasado. O sea, ¿cuánto tiempo yo tengo que esperar para tener esta cerveza lager lista? Bueno, esta cerveza en particular, casi 3 meses. Okay. 2 meses y medio a 3 meses. Esta cerveza. Yo en mi casa, como cervecero casero, he sacado cervezas en 8 días. No es lo normal, no es lo tradicional. ¿Y cómo es el sabor más o menos de una cerveza de 8 días? Se utilizan levaduras nórdicas que fermentan muy rápidamente. En 2 días te fermentan, no necesitan descanso, porque todos esos subcompuestos que generan tú los quieres en la cerveza. Entonces, en 2-3 días ya fermentó. Al 4.º día le diste el golpe de frío, al 5.º día la carbonataste, le diste un día más de descanso, otro día más, al otro día te la Y tomaste. usa los mismos ingredientes que esta. Prácticamente lo único que cambia es el tipo de levadura. Ok. La levadura, que es una levadura que se llama Kvik o Kvike. Ese es el único adicional que usa para hacer ese proceso. No es rápido. adicional, sino que en vez de ser una levadura tradicional lager o tradicional ale, es una levadura ale de fermentación rápida, de alta atenuación. ¿Y esa viene siendo un proceso más costoso No, o más económico? ninguna de las dos. La levadura cuesta lo mismo. Al final puede ser más económico porque te ahorras tiempo. Exacto. Sí. El en tema 8 es días que más 3 meses. en 8 días yo no puedo tener una lager. No hay forma. No hay forma de yo No hay tener en forma. 8 días una lager. No hay forma porque lager en alemán significa descanso, reposo. Y es la idea de lo que nosotros en cervecería llamamos como lagereo. Descanso, reposo en frío. Ok. En Alemania, luego de la revolución industrial, de hecho Alemania es uno de los países reconocidos por la cerveza, pero de este último siglo. Anteriormente se reconocía mucho más a los belgas, a los checos, otras culturas cerveceras. Los alemanes empezaron a tener mucha injerencia en la cerveza en el siglo pasado. Ellos fueron los que A lo inventaron, principio entonces. no, lo que lo inventaron la cerveza fueron los antiguos egipcios, los sumerios. Y las personas que estaban encargadas de hacer la cerveza eran las mujeres. Ah, mira. De hecho, eso salió, sí. Ustedes. La Nosotros. cerveza nació como una conserva de alimento. Ellos dejaban los granos molidos, mezclados con agua, a cierta temperatura, y los componentes naturales del aire hacía que eso fermente en frío durante mucho tiempo. Eso se conservaba y entonces les permitía conservar masa. Y de ahí fue donde conservar. se El dieron después. líquido que emanaban esas fermentaciones era lo que hoy conocemos como la cerveza. Entonces las mujeres siempre. Las mujeres mujeres siempre siempre- creadoras Ojo. del líquido vital. Así como eran las mujeres las que elaboraban la cerveza, también eran castigadas si les salía una cerveza mal.
Ay, a la Y nosotros dándole. Si una cerveza, en el antiguo Egipto, si una cerveza, la mujer, o bueno, el que lo haga, generalmente eran las mujeres, salía mal, usualmente la ahogaban en la misma en la cerveza. como castigo. Esa era la condena porque una cerveza salga mal. Qué mal Sí, trato. así que era mucha presión. Era Sí, mucha ya presión. Es que me imagino esa presión que tú estás haciendo Sí, algo y tú no sabes que sí, sí. Si va a estás salir pensando, vivo, mal, se el sale mal castigo. ahogada. Y son culturas muy estrictas también. Hasta el sol de hoy. Sí, hasta el sol de hoy, sí. Las No pobres vamos a mujeres hablar de eso. dándole. Sí. Eso es otro tema y no nos vamos a meter en eso. Entonces, Cada uno tiene su forma de entonces, pensar. entonces terminamos. Entonces, vamos al grano de lo que es La degustación. la degustación que estamos esperando. Ok. La primera cerveza que vamos a probar, obviamente, es la de Inversiones. Claro. Que es una cerveza súper fácil de tomar. Muy poco complicada en cuanto a notas de muy poco. No voy a decir compleja porque al final tiene una complejidad, que es una complejidad cítrica de lúpulo. Te doy el honor, Colo. Oh, por favor. La idea del procedimiento de la cata es nosotros recibir el vasito y lo primero que podemos hacer, obviamente, a medida que lo vamos recibiendo, es mirarlo, observar el color de la espuma, si es dorado, si es oscuro, si es cobrizo, si es rojo, si es negro, lo que sea, y olfatear. Ok. O sea, olfatear, poder hacer una olfacción primaria para poder percibir algún tipo de aroma, hacer una segunda olfacción para poder concentrarnos en qué nos recuerda esa cerveza. Ok. No tenemos que ser expertos, o sea, para catar una cerveza o para catar cualquier bebida, no solo una cerveza, no hay que ser experto. No tenemos que ser cerveceros, no tenemos que ser expertos organolépticamente, nada. Simplemente lo que vamos a sentir es una recordación de algo que sentimos en el pasado. Ok. Hay cervezas que tienen perfil albaricoque, por ejemplo. A mí me recuerda mucho a un postre que hacía mi abuela. Entonces cuando yo percibo esa nota de albaricoque en la cerveza, Se traslada ese yo la recuerdo. identifico de una vez. Mi abuela. Hay distinto, claro, no, aquí hay albaricoque. O sea, digo, no, aquí hay albaricoque, bro, ya de una vez. O sea, algún lúpulo que utilizaron o alguna malta en combinación Siempre con te el traslada lúpulo, a ese te traslada a una recuerdo situación, a de- un momento, Exacto. a algo que viviste, al estar en algún lugar. Hay mucha gente que cuando huele la cocinada de la cerveza dice, uy, me recuerda cuando era niño porque yo vivía cerca de una cervecería y entonces no es muy común el aroma de la cerveza. Entonces te recuerda a ciertas cosas. Entonces, eso es lo bueno de tomar una cerveza artesanal. Correcto. Vamos a hablar ya que tocaste el tema, vamos a hablar de la diferencia principal entre artesanal y comercial e industrial. El comercial e industrial, yo no voy a negar que la cerveza industrial comercial o artesanal o soda sea buena o mala. Las cervezas son buenas o malas, no por ser comercial e industrial o por ser artesanal, van a ser buenas o malas. Todas las cervezas pueden ser buenas o malas dependiendo del paladar y dependiendo del gusto de cada uno. La interpretación de cada uno. Entonces, la cerveza comercial e industrial busca maximizar el costo de los ingredientes para producir un producto mucho más masivo, ganar en volumen de ventas y el margen bajo. Yo como cervecero casero, artesanal, más bien, casero es mucho más aún, artesanal, busco complejidad en la cerveza. Busco agregarle algún componente que destaque para que la persona que lo vaya a consumir tenga una experiencia diferente. Okay. Esa persona que va a consumir ese producto va a ir a buscarlo, por lo tanto va a pagar el precio que vale ese producto. Que no, va a ser un poco más Que va a ser elevado. un poco que más las alto porque tradicionales. tiene más complejidad. Las cervezas comerciales e industriales buscan hacer un producto, hablando mal y pronto, para fumarse. Y ya. Entonces está bien. Tómate un cipaje. Claro, y Me fui a ya. dormir. Claro, hay veces que Sí. hay veces que yo voy, compro 2, 3 cervezas en un supermercado y alguien me mira así como, puta, con eso me compro 2 six pack. Así mismo, sí. ¿Entiendes? Y he llegado a comprar cervezas de botellita pequeña de $15.
Y me imagino que te miran como que, hey, este está loco. pero yo las disfruto mucho más de lo que el otro disfruta 5 six pack. Correcto. Tú Porque es con una una... salsa única. Así mismo. Tú no vas a sentir esa experiencia que estás sintiendo con esa cerveza con 10 six pack. Tómate 20 six pack. Tú estás para disfrutarla, No, para claro, disfrutar. es una experiencia al final. Nosotros lo que vendemos es una experiencia. Ok. Es el sentido organoléptico, desarrollar la nariz y el paladar. Ok, perfecto. Entonces, en el caso de cerveza de Inversiones, lo que buscamos es un perfil ligero, perfil maltoso suave, que no sea invasivo, un color clarito, una espuma blanca, de no mucha retención. En realidad se busca siempre la retención de la espuma. La espuma es importante en la cerveza. Te protege durante la tomada, te protege de la oxidación y inclusive de cualquier cosa que se le pueda caer a la cerveza. Espuma y entre más espuma. Eso va a depender. No soy de las personas que dicen que entre más espuma mejor. Tiene que tener la cantidad de espuma necesaria, punto. Ah, ok. Ni más ni menos. Sí, porque eso es lo que dicen, de que no, Sí. que entre más espuma. No, ni más ni menos. Ah, ok, perfecto, estamos claros ahí. Vendría Sí, siendo como un mito. Como un mito. Ajá. Totalmente. Primer mito ya, Descartado. desterrado, ya. Primer mito desterrado, ya. Porque tenga más espuma no va a ser mejor, porque tenga menos espuma no va a ser peor. Ah, ok. Ya, ni una ni otra. En el caso de Inversiones, lo que buscamos es un perfil súper ligero, que se puedan tomar muchas cervezas, cítrico, agradable, muy refrescante, tomable para el clima panameño, algo que te invita a tomar y a repetir y a repetir y a Correcto. repetir, que eso en verdad es parte de la cultura de aquí, De aquí, correcto. de Panamá. De Panamá. Tomar pinta. Somos el país en Latinoamérica que más cerveza per cápita consume. Entonces, la idea es poder tomar. Obviamente a los cerveceros nos gusta experimentar con cosas más complejas, pero al final, o sea, uno lo que quiere es disfrutar el Sí, momento. porque estás haciendo algo y de repente, hey, quiero abrir una pinta. Y ya que de repente usted quiere tomar ese sabor, o sea, vivir la experiencia como tú lo dices. Entonces, como dijimos, vamos a agarrar la cerveza, vamos a identificar aroma, identificar sabor. Dime de la cerveza de Inversiones, etcétera. Dímelo, Golo. De Inversiones es una cerveza súper ligera, levemente maltosa, con notas cítricas, súper refrescante, agradable, para tomar en todo momento, en todo tipo de situaciones. Se las recomiendo mucho, de Inversiones. Como digo, Colo, llégate a nuestras tiendas que puedes disfrutar nuestra cerveza 100% artesanal y puedes disfrutarla en todo momento, y esta cerveza está en bomba. Mírala. Somos desde Inversiones C3.